Vale, si enciendo el micrófono, mucho mejor. Vale. Hoy esto se ha encendido porque vamos a comprobar una cosa. Lo primero que os voy a decir... ¿Oís eso? Ese es el motivo por el que estamos aquí y no estamos donde solemos estar. Esto es el interior del laboratorio, o sea, es como que tengo una parte de dentro donde grabo los vídeos, bueno, cuando hablo y demás, lo grabo aquí, ¿sabes? Está aquí la mesa esta, sí, cuando grabo los vídeos estoy yo pues sentado en un sitio y tengo pues las cosas que hay en el fondo y tengo una mesa a mi izquierda que en el vídeo sería la derecha. Pues esta mesa es esa. Y estoy grabando aquí, no suelo grabar cosas aquí, grabo alguna cosa, lo que se hace en el interior, casi todo lo grabo fuera porque si se hace cualquier vapor o cualquier gas y demás, pues fuera hay mucha más ventilación. Y pues eso, que grabo en el interior porque si no, pues hay mucho viento que molesta un montón para el audio y pues está lloviendo de helado y se me moja la mesa. Mira, lo primero que os voy a contar es una cosa bastante curiosa y es que esto de aquí, ¿veis que parpadea? ¿Es una pistola de silicona caliente? No, iba a hacer así para echarme la mano. ¿Veis que esto parpadea? Yo no lo veo parpadear. Vosotros sí, porque lo estáis viendo a través del ojo de la cámara. No sé si estoy hablando muy alto. Bueno, da igual. Es que cuando hago ¡ah! Se satura el audio del tema. Podría hablar más bajo, no me hace falta hablar alto. Que lo estáis viendo parpadear. Y es curioso porque yo no lo estoy viendo parpadear, pero porque la frecuencia que es capaz de ver el ojo es diferente a la frecuencia que es capaz de ver una cámara. La frecuencia que es capaz de ver una cámara depende de la cámara y puedes poner diferentes cosas. Es el tema este de los FPS, que puedes tener de todo. Hay 24, 25, 29, 30, 60, 200 y pico. Hay muchísimos. Pues la frecuencia a la que está grabando esta cámara es... o sea, por la relación que tiene la frecuencia en la que graba la cámara y la frecuencia con la que está parpadeando esta luz, pues es capaz de verla, pero el ojo no. Ahora mismo, la cámara está captando más, como digamos, más fotogramas que el ojo. Y esto es bastante curioso, y es un problema, porque esto ahora mismo, las bombillas, esto pasa con algunas. Y cuando quieres iluminar una cosa para grabar vídeos, a lo mejor tú lo estás viendo con los ojos y dices, ¡buah! Esto está bien iluminado y las luces están bien. Pero de repente enciendes la cámara y hay líneas por todas partes o parpadeos y demás y dices, vaya. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que utilizar... normalmente, en algunos sitios lo que se utilizan es, pues, cosas que no parpadeen o que parpadeen muy deprisa. Por ejemplo, las luces que tengo yo, los focos que tengo, tienen una frecuencia de, pues, de varios miles de hercios. Y que los hercios es como la frecuencia que tiene por segundo. Y entonces la cámara no lo detecta. Si grabase algo a cámara súper lenta, ¿sabes? A lo mejor a 30.000 FPS, pues entonces tendría que utilizar otros focos porque seguramente la cámara sería capaz de pillar ese parpadeo. Aunque bueno, no sé si el tiempo que tarde en encenderse y apagarse, no sé si es suficiente porque a lo mejor tiene una frecuencia superior al tiempo que tarda en encender y apagar, por lo que a lo mejor no se ve que se apaga. No os lo vais a creer, pero os prometo que ese cacho que acabáis de ver en negro, ¿sabes? Cuando he dicho lo de que se apaga y justo se ve en negro, es un error del vídeo. Grabando este vídeo, ¿vale? Porque he grabado muchas explicaciones, ya veis lo de que son diferentes partes y demás, estuve 3 horas grabando, ¿vale? Más de 3 horas. Y en las 3 horas de vídeo no volví a mencionar el tema de apagar, ¿sabes? Lo de la luz. Y no hay ningún otro trozo en negro. El único sitio de las 3 horas de vídeo en el que hay un error, en el que se pone en negro el vídeo, es justo cuando hablo sobre apagarse. Para que luego veas el tema este de las coincidencias y demás, porque esto, ¿sabes? No es que haya sido una cosa que menciono apagar y la cámara se apaga, ¿sabes? O que la cámara tenga conciencia. Es una coincidencia que si hubiese pasado, si ese cacho en negro hubiese pasado en cualquier otro momento de las 3 horas, pues habría dicho, pues no, venga, un error, no pasa nada. Pero como ha pasado justo aquí, nos paramos a pensarlo y estoy haciendo esta explicación y demás. Esto es como un ejemplo para ver como la capacidad que tenemos de encontrar coincidencias. Pero es que fíjate qué curioso que justo hablo sobre apagarse y sale un cacho en negro. Es que... súper guay. Seguimos con el vídeo. No estoy seguro, sería curioso grabarlo a cámara rápida para ver
¿Qué es lo que ocurre? Conclusión. ¿Qué vamos a hacer hoy? Que me enrollo un montón. A lo mejor esto lo pongo al final, así como un easter egg. Lo que vamos a hacer hoy es responder a una pregunta. Bueno, más que responder a una pregunta, es continuar el vídeo anterior en el que fundimos esto. No sé si se ve ahí. Espera. Esto de aquí son los lingotes de estaño, de supuesto estaño, que hicimos en el vídeo anterior. Y al principio del vídeo dije que creía que era estaño relativamente puro, pero no. Eso lo dije porque, bueno, es que cuando tienes plomo, el plomo se te oxida bastante. De hecho, si tengo por aquí algún lingote de plomo, que ahora lo saco, el plomo se oxida bastante, aunque bueno. Justo cuando terminas de fundir plomo, tiene un color un poco más oscuro que el estaño, pero con el tiempo se oxida mucho más deprisa. Si tienes un lingote de estaño y un lingote de plomo, justo después de fundirlos, pues a lo mejor se parecen, pero pasado un poco de tiempo, el estaño sigue más o menos reluciente, por ejemplo, como está esto, pero el plomo se oscurece un montón. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tienes una aleación de estaño y plomo, también se oxida bastante. No se oxida tanto como el plomo puro, pero se oxida. Y como estos, yo los había fundido hace mucho tiempo y no se había oxidado casi nada y tenía un color así muy blanquito, pues dije, pues a lo mejor es estaño relativamente puro. Pero al fundirlo, en un momento se me cayó un poco en la mesa y por la forma que tuvo de solidificar, me di cuenta de que no era estaño puro y aparte por la forma que tuvo aquí de solidificar los gránulos estos que tiene aquí en la superficie. Madre mía, cómo está lloviendo. Espera. Ah, no. Que creía que me estaba entrando agua. Goteras tengo un par. Por cómo está la superficie y por la forma que tiene de solidificar, que solo vamos a ver después, pues podemos saber que no es estaño puro y que seguramente tiene bastante plomo. Y hoy vamos a intentar averiguar... Mira, me voy a enfadar, ¿eh? ¿Sabes por qué me voy a enfadar? Las placas calefactoras, Dios. Ahora mismo tengo puesta la placa, que la estoy calentando para ver la temperatura a la que alcanza, porque vamos a intentar fundir los metales, porque hoy lo que vamos a hacer básicamente es fundir y solidificar metales. Y quiero utilizar la placa porque es un método que para empezar para hacerlo en interior viene mejor que hacerlo con llama, y aparte pues quiero calentar y enfriar despacio porque nos interesa para lo que vamos a hacer, y pues haciéndolo con la placa podemos conseguir hacer esas dos cosas. Con la llama es más difícil controlar la temperatura así durante el tiempo. Y lo primero que quería comprobar es que tengo puesta la placa al máximo y quería ver la temperatura a la que llega, porque el tema con estas placas, que ya lo he explicado en algún vídeo, es que me suelen dar problemas, porque a veces lo que hacen es que la primera o las primeras veces que las utilizas calientan un montón, ¿sabes? A lo mejor hasta 380 o 400 grados, y luego no vuelven a calentar hasta esa temperatura, que es lo que me había pasado con esta placa. Cuando la saqué de la caja, calentó hasta casi 400 grados, y dije, perfecto, me sirve para destilar ácido sulfúrico, que es para lo que las quiero. Pero después, el día que me puse a destilar el ácido sulfúrico, no superaba los 300 grados. Y eso me ha pasado con varias placas, que creía que era por un termostato que tienen, que por la posición en la que está, pues se calienta, y que es un termostato que tienen como para evitar que la placa se destruya. Entonces, si nota que se calienta demasiado, enfría la placa. Y pues dije, a lo mejor por la posición en la que está, pues como que se calienta antes de lo que debería y no es capaz de llegar a esa temperatura máxima. Pero, ¿qué me acabo de encontrar? Que si medimos la temperatura que tiene ahora mismo la placa esta, podemos ver que empieza a subir y subir y subir. Por lo que esta placa ahora mismo me serviría para destilar ácido sulfúrico. En diferentes puntos se puede calentar más o menos, puede que eso coincida que es un punto caliente. No, se calienta. Con esta placa estaría ahí, pero se podría fundir ácido sulfúrico. O sea, destilar ácido sulfúrico. Ay, por Dios.
¿Qué guerra dan las placas? Pues esta placa la semana pasada no calentaba tanto. También puede ser el termómetro. No estoy seguro. Mira, por ejemplo, en este lado calienta menos. También lo que pasa a veces es que calienta y luego deja de calentar. Mira, ¿ves? Ahora está dejando de calentar. Y por si alguno está preguntándose lo del tema del termostato, el termostato no se puede estar calentando porque se lo he quitado a esta placa. La desmonté, se lo quité y lo puse fuera. El termostato ahora mismo está fuera de la placa, por lo que no se está calentando mucho. Conclusión. Lo primero que vamos a hacer es este termómetro. No sé si se ha visto bien antes. Este termómetro le voy a pegar esto, porque una cosa que le pasa es que esto no hace muy buen contacto. Y si os... A ver si soy capaz de que se vea ahí. Si os fijáis en la temperatura, cuando tocas esto, a veces... Mira. ¿Ves que varía? Ahora, mira, no está... ¿Ves? Aquí tiene algo haciendo mal contacto. Entonces lo que voy a hacer, que es por el motivo por el que tengo enchufada la pistola de silicona, voy a ponerle aquí un pegote para dejar eso ahí bloqueado. Y que no se nos mueva tanto. ¿Ves? ¿Ves cómo está ahí variando? A ver que esté en la posición buena. ¿Ves? 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 Nos interesa que esté sereno. Así que, a ver si no lo fundo, que es que está muy caliente la pistolilla. No, se me va a pegar al lingote. Es que he estado un buen rato hablando aquí, explicando cosas, y pues se me ha calentado la pistola más de lo que debería. Vale, mientras hacemos esto, os explico lo que vamos a hacer. A ver, que estoy buscando una superficie sobre la que poder escribir. Esta es adecuada. Perfecto. A ver si soy capaz de enfocar. ¡Ole! ¡Perfecto! Vale. ¿Qué es lo que pasa? Esto de aquí no es estaño puro. Y tampoco es plomo puro. Es seguramente... No hay... ¿Qué digo? A lo que me refería en el otro vídeo de que no tenemos forma de saberlo es que, pues, verdaderamente no tenemos forma de saber la composición exacta que tiene esto, porque a lo mejor, pues, si tiene un 1% de antimonio o un 1% de plata o ese tipo de cosas, pues no dispongo de las herramientas necesarias para hacer un análisis tan preciso. Quizá con diferentes métodos químicos y todo esto, pero sería muy complicado. Y pues ahora mismo no me voy a complicar tanto. Pero podemos utilizar un método relativamente sencillo y bastante crudo para conocer la aleación o para conocer el rango de aleación que puede tener. Porque pasa una cosa muy curiosa cuando haces aleaciones de diferentes metales. Bueno, las aleaciones siempre están hechas de diferentes metales porque si pones el mismo metal no es una aleación. Pero cuando haces aleaciones pasa una cosa muy curiosa, y es que se producen cambios en el punto de fusión. Y voy a hacer directamente una gráfica. ¿Vale? Y aquí abajo vamos a poner, esto es, aquí vamos a poner estaño, que el estaño es SN, y aquí vamos a poner plomo, que el plomo es Pb. Son sus símbolos atómicos. Aquí vamos a poner temperatura, ¿vale? Esto también es temperatura, que bueno, la temperatura creo que la A se pone encima. Temperatura de fusión. Y aquí vamos a poner los porcentajes de cada uno. Es decir, aquí tenemos un 100% de estaño y aquí tenemos un 100%, vamos a poner el porcentaje aquí, de plomo. Y avanzando hacia aquí, vamos reduciendo la cantidad de estaño y aumentando la cantidad de plomo.
Y avanzando hacia aquí, reducimos la cantidad de plomo y aumentamos la de estaño. Por ejemplo, en este punto de aquí tendríamos un 50% de uno y un 50% del otro. Aquí, por ejemplo, tenemos un 0 de estaño, aquí un 0 de plomo, aquí tendríamos un 75 de estaño, 25 de estaño y el resto de plomo. ¿Vale? Aquí es estaño puro y aquí vamos aumentando plomo hasta llegar a plomo puro. Plomo puro, vamos aumentando estaño, hasta llegar a estaño puro, variando las concentraciones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo curioso? Por ejemplo, el punto de fusión del plomo son unos 330 grados. Ahora mismo no me acuerdo. Lo debería haber mirado antes de ver el vídeo, pero bueno, 330 grados y el de estaño 230. No tiene por qué ser exacto, pero vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué es lo que pasa cuando los mezclas? Las aleaciones que tenemos por aquí, el punto de fusión de estas no es una línea del uno al otro, que a lo mejor podrías imaginar que según aumentamos, si tenemos estaño que se funde a 230 grados, pues le ponemos un poco de plomo que se funde a más temperatura, a más de 300 grados, y pues dices, pues aumentaría el punto de fusión, ¿sabes? Si tenemos algo que se funde a poca temperatura, algo que se funde a más temperatura, los mezclamos y tenemos una cosa intermedia, pero no. El punto de fusión es menor. El punto de fusión disminuye. Y hace una cosa bastante curiosa, que bueno, de momento lo vamos a poner un poco simplificado. Hace algo más o menos así. Esto está muy exagerado, ¿vale? La temperatura no hay tanta diferencia, pero vamos a poner que hace una cosa así. ¿Vale? En el que aquí a lo mejor cuando tenemos una composición con un 75% de estaño y un 25% de plomo, en vez de fundirse a 230 grados, pues a lo mejor se funde a 200. Cuando tenemos una con, ¿sabes? Cuando tenemos una con un 25% de estaño y un 75% de plomo, pues a lo mejor se funde a 210 grados. ¿Sabes? Que cuando las cosas que tienen el punto de fusión más alto son los componentes puros, pero la mezcla de los dos, una mezcla de ambos, siempre va a tener un punto de fusión más bajo. Y este punto de aquí, que es el punto más pequeño, se llama eutéctico. Este es el punto eutéctico, ¿vale? O las proporciones eutécticas o la aleación eutéctica, que es la mezcla de los componentes que tiene un menor punto de fusión. Que en concreto, en el caso del estaño y del plomo, es cuando tienes un 63% de estaño y un 37% de plomo. Esta es la mezcla de estaño y plomo con el menor punto de fusión. Vale. Entonces, aquí dices, pues vale, muy sencillo. Miramos estos datos, que estos datos está recogido en internet, el punto de fusión de todas estas diferentes aleaciones, y pues digo que, y pues medimos el punto de fusión de esta aleación de aquí, que medir el punto de fusión es relativamente sencillo, y ya está. Digo, pues si nuestro punto de fusión, ¿qué son? Esta temperatura, pues dices, pues tenemos esta aleación de aquí. ¿Cuál es el problema? Que esto no es una línea, ¿vale? Porque aquí pasa una cosa. Y que cuando tienes una mezcla de dos o más metales, a no ser que tengas el eutéctico, nunca solidifica a una sola temperatura. Esto es un poco complejo porque lo que pasa con los... Vamos a hacer... Vale, una vuelta así. Lo que pasa cuando fundes algo, tú, imagínate, tienes hielo, tú tienes en un vaso, que imagínate que está completamente lleno de hielo. Esto es todo, está solidificado y tienes hielo a 5 grados bajo cero, ¿vale? Pues este hielo puede estar a 5 grados bajo cero porque tú el hielo puedes congelarlo y pues puede bajar la temperatura, pero llega un punto en el que cuando alcanza los 0 grados, ¿vale? Este hielo pasa a estar a 0 grados centígrados, se empieza a fundir. Tienes este hielo sólido, pero tienes algún cachito, algunos cachines que se te empiezan a fundir. ¿Y qué pasa? Que este vaso, que tiene una mezcla de hielo a 0 grados y agua líquida que se está empezando a formar, este sistema se va a mantener a 0 grados de temperatura hasta que todo el hielo se haya fundido. Vas a tener una mezcla de hielo y agua a 0 grados, ¿sabes? Vas a tener hielo fundiéndose y agua líquida creándose,
exactamente a esta temperatura. Y si fuese al revés también. Si tienes agua, si tienes un vaso con agua y empiezas a disminuir la temperatura, tienes a lo mejor un vaso con agua a 20 grados. Empiezas a disminuir la temperatura y la temperatura del vaso va a bajar hasta alcanzar los 0 grados. Cuando alcance los 0 grados, en vez de seguir bajando la temperatura, lo que va a pasar es que se va a empezar a formar hielo y hasta que no se haya congelado todo, no va a bajar la temperatura. También he de decir que esto pues, ocurre en un sistema perfecto, digamos, o en el que se transmite de forma perfecta la temperatura, porque sí que es cierto que a lo mejor si tienes un recipiente súper grande, imagínate que tienes una piscina olímpica, pues a lo mejor se te congelan 30 centímetros de hielo en la parte de arriba y pues el frío no es capaz de transmitirse a las capas más bajas de la piscina y el hielo de arriba pues sigue disminuyendo la temperatura y el agua del fondo pues todavía no se ha congelado. Por lo que esto sería para un sistema quizá pequeño, un vaso relativamente pequeño. Si es un recipiente muy grande, pues como que no son condiciones perfectas, pero hay que saber eso. Que cuando tenemos una mezcla de hielo y agua, ese agua y ese hielo más o menos están a 0 grados. Bueno, el hielo podría bajar un poco más la temperatura, pero tenemos que entender eso, que a 0 grados es donde se produce el cambio de sólido a líquido. Y que no aumenta ni disminuye la temperatura hasta que haya habido un cambio total de estado, hasta que todo el hielo se haya fundido o hasta que todo el agua se haya solidificado. Y repito, que esto es para sistemas perfectos. Si tienes un sistema muy grande, pues no ocurre. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es para componentes puros, para, por ejemplo, ya sea agua, puede ser estaño, puede ser plomo, hierro, níquel, cobre, benceno, ¿sabes? Cualquier componente, pero que sea puro, o para los eutécticos. Es decir, esto ocurre, lo que hemos explicado atrás, ocurre aquí, aquí y aquí. Pero aquí en medio, no. Aquí en medio se da una situación en la que se forman diferentes tipos de sólidos que solidifican a diferentes temperaturas. Y estas líneas de aquí, en realidad, no son líneas. Sería como una cosita así, que tiene como una pancita. He de decir que este dibujo no es exacto, ¿vale? Podéis mirar un diagrama de estaño plomo, porque aparte aquí habría que tener en cuenta que esto no llega hasta el fondo, tienes como una cosa que hace así también, porque tienes diferentes tipos de sólidos y demás, pero vamos, eso de momento no nos interesa. ¿Qué es lo que pasa? Esta línea de aquí no existe, ¿eh? Es lo que he utilizado para representarlo, pero sería con la pancita. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí tienes líquido, aquí tienes sólido, pero aquí en medio, ¿sabes? Esto, si tienes, tú coges y dices, ¿en qué concentración estamos? 75-25. ¿Y a qué temperatura estamos? 300 grados, vale. ¿Dónde están 300 grados? Aquí. Estamos aquí. Pues tenemos líquido. Y tenemos este líquido a 300 grados. Vamos a enfriarlo. Lo empezamos a enfriar y llegamos aquí. ¿Aquí qué es lo que ocurre? Que al no haber... Porque si fuese una línea perfecta, dices, pues llegamos a la temperatura a la que solidifique, que pueden ser 200 grados, por ejemplo. Que esto, los números ahora me los estoy inventando, ¿eh? Son para poner el ejemplo. Dices, pues si fuese una línea perfecta, llegaríamos a 200 grados, y pues a 200 grados el sistema se bloquea a esa temperatura, que es lo que estábamos diciendo antes, de que aquí se bloquea a 0 grados hasta que el cambio de estado ha sido total. Se bloquea a 200 grados, empieza a solidificar, y cuando todo ha solidificado es cuando sigue disminuyendo la temperatura. Pero no. Eso ocurre solo aquí, aquí y aquí. Aquí lo que ocurre es que tienes un trozo, un segmento de la temperatura, digamos, en el que tienes una mezcla. Tienes una especie de semisólido, porque tienes cosas que empiezan a solidificar, mientras que tienes otras que todavía no han solidificado. No se da esta situación. Se te da una situación en la que se te empieza a formar sólido, pero ese sólido que se te forma no hace que la temperatura deje de disminuir. Es decir, el sistema sigue disminuyendo la temperatura mientras que se te sigue formando sólido. Y ese es uno de los motivos por el que se dan como estos patrones que tienen
en la superficie así como rugosos, porque esta rugosidad son como, pues, esos sólidos que se forman, que se van formando a diferentes temperaturas, pues hacen que tenga esta superficie que cuando tienes un material puro no lo tiene. Aquí también ocurren pues ciertas cosas que llegas a cierta temperatura y pues las composiciones que se forman son diferentes. Primero se te forman cristales con una composición, luego se te forman cristales con otra y vas dando aquí unas vueltas. Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar tanto. Lo que hay que tener en cuenta es eso, que cuando tenemos una mezcla que no sea componentes puros o el componente eutéctico, no solidifica a una sola temperatura, ¿sabes? Lo que hemos visto aquí. Llega a la temperatura a la que empieza a solidificar, pero no se bloquea en esa temperatura. Si fuese el componente sólido, sí, si tú tienes estaño puro a 300 grados, llega a 230 y ese bote con estaño que está empezando a solidificar se bloquea en 230. Se queda ahí en 230 y empieza a solidificar. Y hasta que no ha solidificado todo el bote, no baja de 230 grados. Toda esa energía que está liberando, ¿sabes? Todo ese calor que está liberando, enfriándose, lo emplea... Bueno, no lo emplea porque el calor... Bueno, da igual. Terminologías. Todo ese calor que se está liberando, lo que está haciendo es solidificar el estaño, pero no está haciendo que baje la temperatura. Pero... igual, solo pasan estos tres puntos. Por aquí en medio, igual si tienes una composición del 50-50, lo mismo, hasta 300, lo tienes líquido, baja la temperatura y llega un punto en el que empieza a solidificar, pero mientras solidifica, la temperatura sigue bajando hasta que llegues a pues, un determinado punto que depende de cada composición, y a partir de este punto ya sí que está todo solidificado y sigue bajando la temperatura. ¿Por qué queremos saber esto? Porque, como os he dicho, estos rangos sí que están recogidos en tablas y demás, y lo que vamos a hacer es fundir este estaño y dejarlo solidificar. Y dependiendo de cómo solidifique, que para eso tenemos el termómetro aquí, vamos a utilizar el termómetro para medir la temperatura cuando solidifica. Y vamos a ver cómo solidifica, vamos a ver a qué temperatura empieza a solidificar y a qué temperatura ha terminado de solidificar. Y sabiendo eso, podemos compararlo con unas tablas que podemos encontrar fácilmente en internet y saber más o menos el rango que tenemos de composición por ese rango de temperaturas. Y de hecho, ese rango de temperaturas y composiciones lo tengo aquí. Porque esto es una gráfica que podría haber impreso, ¿sabes? Me descargo el PDF y lo imprimo, pero soy más boomer que vuestros padres y seguramente más boomer que vuestros abuelos. Y lo que he hecho ha sido copiarlo. Esto de aquí, a ver si lo puedo grabar bien. Esto de aquí es el rango de temperaturas en las que solidifican el punto de fusión. Que el punto de fusión y el punto de congelación son lo mismo. ¿Sabes? Las cosas se funden a la misma temperatura a la que solidifican, solo que cuando es fusión estás yendo de sólido a líquido. Y solidificación es de líquido a sólido, pero vamos, la temperatura es la misma, solo que en uno estás yendo para un lado y en el otro estás yendo para el otro. Por ejemplo, plomo puro, funda a 327 grados. Y vamos bajando, esto sería puesto así. ¿Veis? Estaño 0, aquí estaño 0, plomo 100, estaño 100, plomo 0. Y las diferentes temperaturas. Y como podéis ver aquí... Que por cierto, uy va, esto está aquí mal puesto, que me acabo de dar cuenta. Este 63-37 debería estar aquí. No puede ser 50-63-25. Esto está... Bueno, me he colado aquí. Esto sería en este lado. Cosas del directo. Que como podéis ver, el eutéctico, que esto es una cosa muy curiosa, se funde a 183 grados. El estaño funde a 232, el plomo a 327 y el eutéctico, que es 63% estaño, 37% plomo, funde a 183. Y el resto de composiciones con diferentes porcentajes solidifica a un rango de temperaturas. ¿Ves? Por ejemplo, si tenemos una mezcla de 50-50 de estaño y plomo, empezaría a solidificar a 214 y no terminaría de solidificar hasta alcanzar 183 grados. En este rango de temperaturas es en el que va solidificando. Es decir, que esta ha sido
una de las gráficas que he encontrado, las temperaturas pueden no ser muy exactas, pero de todas formas el método que vamos a utilizar para medir la temperatura tampoco es totalmente exacto, por lo que nos sirve. Y luego aquí atrás tenemos lo que nos complica las cosas, porque si supiésemos que tenemos una composición que es solamente estaño y plomo, pues aquí sí que nos podríamos llegar a medirlo de una forma bastante precisa. Quizá no tanto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, con 47 o 42, ¿sabes? O 42 y 38, pues no vamos a tener tanta precisión seguramente. Pero luego tenemos esto de aquí, que es otro problema, que es el tema, que las aleaciones no son solamente de dos metales. Esto es para estaño y plomo, que son dos metales que se suelen utilizar juntos para soldaduras, pero también se añaden otros. Por ejemplo, la plata es muy común añadirlo. De hecho, tengo aquí un tipo de soldadura que ves, estaño plata, que se supone que es estaño que tiene un 92% de estaño y un 8% de plata, que se utiliza para soldar. Que esta soldadura se utiliza tanto para evitar utilizar plomo en determinadas aplicaciones como para dar más resistencia. Este estaño suele ser más duro y más resistente que el estaño que tiene plomo. Porque, por ejemplo, bueno, este de aquí, este es estaño normal. He perdido la etiqueta, pero vamos, seguramente es o 50-50 o 63-37 de estaño y plomo. Y tenía otro con antimonio, pero no lo tengo aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que veis, tenemos aquí, a ver si se ve, estaño, plomo, plata y otro. Si tenemos una mezcla, por ejemplo, de 10% estaño, 88% plomo, 2% plata, funde a este rango de temperaturas. Si tenemos de 1% estaño, 97,5% plomo, 1,5% plata, funde a esta temperatura. Mira, por ejemplo, este sería un eutéctico. Y pues tenemos diferentes composiciones. Tenemos de estaño e indio, plomo e indio, estaño, plomo y bismuto, estaño, plata y bismuto. ¿Sabes? Hay muchas combinaciones. En el caso... Bueno, una vez que hayamos medido las temperaturas, vamos a compararlos con las tablas, porque es lo que os digo, que a lo mejor, imagínate que somos capaces de medir que 238, 183, pues decimos, pues a lo mejor ronda esta temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí a lo mejor tenemos algo que funde más o menos también a 238 grados, y decimos, pues no sé si es esta de aquí o es esta de aquí. He estado mirando y por suerte... pues las temperaturas parecen ser bastante diferentes, y aparte a lo mejor aquí hay alguna temperatura que se parece, pero tiene indio. Esto de aquí te aseguro que no tiene indio. El indio es un metal súper caro y no se suele añadir a las soldaduras, por lo que estos de aquí pues no deberían preocuparnos. Plata, dudo que tenga plata porque los estaños, las soldaduras que tienen plata suelen ser mucho más caras que las que no las tienen, y pues no se suele añadir así que digas, uy, no sé si la tiene o no, se suele indicar bastante, dices, esto tiene plata. Por lo que seguramente será solo estaño y plomo. Pero, bueno, medimos la temperatura y una vez que la midamos, ya comparamos con las tablas. A ver, el temita es que no sé cómo de efectivo es el sistema que vamos a utilizar para medir la temperatura de solidificación. Así que lo que he pensado es que primero vamos a medir la temperatura a la que solidifica un componente puro, que sabemos que es puro, y comparamos, ¿sabes? Porque imagínate que yo mido la temperatura de fusión de esto y me da un rango. Y digo, pues a lo mejor ese rango es el bueno. Pero cojo y mido la temperatura de fusión de plomo puro, utilizando este termómetro, y me da 500 grados. Digo, pues está mal, ¿sabes? Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a, digamos, graduar el método, saber cómo de preciso es, y una vez que sepamos cómo de preciso es, pues ya medimos lo que... Porque el tema con esto es que si medimos la temperatura de fusión de esta aleación directamente, tenemos dos incógnitas. Primero, cuál es la composición y cuál es la... O sea, primero, cuál es la temperatura de fusión, y la segunda incógnita, cómo de preciso es el método que vamos a utilizar. Porque el termómetro puede ser preciso, pero el método que utilicemos para medir la temperatura no. Así que lo primero que vamos a hacer es eliminar una de esas incógnitas, medir el punto de fusión de metales puros y comparar. Porque, por ejemplo, esto es plomo. Y es plomo relativamente puro, que sé que es bastante puro.
Y pues sabemos que se funde a 327 grados. Si con el termómetro somos capaces de más o menos rondar esa temperatura, pues sabemos que el método es efectivo. Vamos a fundir también esto de aquí, bismuto. Que fundir el bismuto lo vamos a hacer tanto para graduar el método como para fundir bismuto, porque es un metal súper guay de fundir. Y me entra hipo, que he cenado hace poco y cuando hablo mucho después de comer me da hipo, no sé por qué. Si hay alguien que lo sepa, alguien que haya estudiado medicina o alguna historia o fisioterapia o que sepa cosas del cuerpo y los esófagos y demás. Bueno, no, el hipo no es por el esófago, el hipo es por un... es porque se descoordinaba el diafragma, creo, algo, no lo sé exactamente. Mira, si algunos saben por qué ocurre el hipo, también que nos lo explique. ¡Ay! Vale, lo primero que vamos a hacer es fundir bismuto. Podríamos fundir el plomo, pero el bismuto es más guay. Y vamos a ver si somos capaces de fundirlo con la placa.